Amigos, ha llegado la hora de Compromiso de Dos, un programa donde usted y nosotros estamos comprometidos para analizar la verdad. Economía, política, sociología, historia, costumbres y tradiciones que definen el diario vivir de un pueblo y determinan su cultura. Compromiso de Dos, un programa producido por los economistas Rubén Darío Castillo y Pedro Junior Castillo. Compromiso de Dos. Su programa Compromiso de Dos, el vehículo del pueblo, trazando la pauta de la televisión altagraciana. Recuerde que sí ocurrió, está ocurriendo o va a ocurrir, está aquí, caramba, en Compromiso de Dos y Visión 2020. Dos programas hechos con criterios. Recuerde, hermano mío, que aquí todo el mundo habla y mucho. Hasta por un tubo y 7 llaves. Pero oiga, no todo el mundo dice lo mismo. Señores, en esta oportunidad nosotros tenemos la grata presencia aquí en los estudios de TV Luz al empresario exitoso y el rostro visible del Grupo Punta Cana. Cuando se habla de Grupo Punta Cana, todo el mundo en su imaginación de una vez tiene la fotografía. El empresario Frank Rainieri. Y nosotros queremos darle en esta oportunidad, con su anuencia, la bienvenida y buenas tardes aquí al programa estelar Compromiso de Dos. Buenas tardes, don Frank. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la teleaudiencia de esta provincia de la cual yo soy parte. Porque estaba viendo yo hoy, yo llegué aquí hace 53 años. O sea que yo como promedio de edad debo tener más tiempo viviendo en esta provincia que el 90% de los huellanos. Don Frank, usted acaba de tocar un tema que era el que yo tenía en mente en primer lugar. Porque ahora es muy bueno hablar de emprendedurismo, hablar de coaches que motivan a los jóvenes, pero 53 años atrás, ¿de dónde le nació a usted? ¿Leyó un librito? ¿Alguien lo motivó? ¿De dónde le carcomió el deseo de emprender? Porque ahora es muy fácil, pero aquella vez, ¿de dónde apareció ese asunto? Yo siempre he creído que el hombre y sus circunstancias, y siempre también he creído... Ortega y Gasset. Y siempre he creído también que hay algo más grande que uno que te ayuda a orientarte. Yo, como joven de los años 60, creía que el futuro de la República Dominicana era la agricultura. Y era de la generación que nací bajo el régimen de Trujillo, pero muy joven. Y por lo tanto, con la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento, pues creía que había que colaborar y hacer crecer el país. Y yo creo que eso fue muy importante, porque eso nos permitió que pasásemos de una dictadura a un crecimiento que no ha tenido ningún otro país de América Latina en la forma continua que lo hemos tenido. Porque hubo un amor por el país y un deseo de hacer cosas que cambió el país. Pasamos de una finca, de una familia, a un país en desarrollo, con todos los inconvenientes que hemos pasado y todo eso. Pero al margen de eso, yo incursioné en negocio agrícola. Yo era el más joven, estaba estudiando, tenía 500 pesos en acciones en una compañía que tenía 30,000 pesos de capital, donde habían varios amigos míos y un hermano mayor mío, que eran los socios principales. Conocí a estos americanos que estaban buscando dónde hacer una escuela de marinos mercantes. Y ellos no hablaban español, conocían a un familiar mío, yo les serví de apoyo
sobrevolamos todas las islas. Yo tenía el negocio de tractor y avioneta, por lo tanto tenía una avionetica de 4 pasajeros. Sobrevolamos y lo que ellos vieron al presidente Balaguer no le interesó. Era tierra del Estado, la Bahía de la Gina, y Balaguer le dijo, no, ahí yo voy a hacer un proyecto agrario. Pero ellos sobrevolaron toda la zona y vieron las playas que había en esta región. Y entonces ellos me pidieron que indagara de quién eran esas tierras. Eran de 3 sucesiones, ninguno de los cuales había visitado la propiedad. Tenían los títulos y le vendían a personas como mi yo digo que fue como otro padre para mí, Lisandro Castillo, mi huellano de aquí que se hizo, un hombre que se hizo de cero. Le vendían el derecho a talar el bosque, primero para sacar madera preciosa, y cuando se acabaron la madera preciosa, para sacar traviesas para los ingenios azucareros. Tenían 2 sinfines, uno en Juanillo y uno en Yauya, que era como le llamaban en ese entonces, y lo sacaban en goleta por Juanillo o por Cabeza de Toro a Romana y San Pedro de Macorís, que eran donde estaban los ingenios. Yo indagué, se buscó un abogado y resultó que esas 3 familias estaban dispuestas a venderla. Yo dije, bueno, yo no sé para qué ellos van a comprar esto. Pero de pronto los americanos se fueron a Estados Unidos y como un año después, año y medio después, regresaron y me dijeron que iban a comprar la tierra. Regresaron porque con las fotos fueron a un evento social donde estaba Ted Hill, un prominente abogado norteamericano, pero un hombre de mucha visión y de mucho entusiasmo. Nunca en su vida había tenido una inversión en nada turístico, ni sabía de turismo nada. Pero al enseñarle la foto y decirle que vendían toda esta tierra por $250,000, usted le dijo, vamos a comprarla. Y le dijo a todos los que estaban ahí, vamos a poner $25,000 cada uno y que vayan y la compren. Juntaron $500,000, se lo dieron a esta persona y dijeron, ve y compra la tierra. No sabían qué iban a hacer con ella. Vienen y me dicen, vamos a comprar la tierra y queremos tenerte a ti como asesor. Yo ganaba 275 pesos mensuales, que eran $275 en ese entonces. Y me dicen que me van a pagar $100 semanales. Ay, mi madre. Yo dije, soy rico. Inclusive de ahí yo salí y fui a donde la novia mía que tenía prácticamente todo. Y le dije, ya no podemos casar. Déjame cobrar 5 o 6 meses. Y nos casamos, porque yo no sé cuánto tiempo esto va a durar. Y resulta que se compró la tierra. Nombraron un americano. La primera, no había cómo llegar, que no fuera en helicóptero. Ir en jeep, que era lo que se estilaba en ese entonces, se tomaba 4 a 6 horas, o en un camión, cuando el mar daba paso, porque en Punta Los Nidos a veces el mar no daba paso, y en Arena Gorda también. Y resulta que el americano, la primera vez que fuimos, los mosquitos se lo comieron. En ese entonces, tú no podías después de las 4:30 de la tarde o 5 estar afuera porque te comían los mosquitos. Tenías que meterte bajo un mosquitero con espirales, con repelente off, con todas esas cosas. Y el tipo me dijo, consígueme membresía del Club Náutico y del Country Club. Yo voy a jugar golf y trajo un velero. Yo preparaba tierra en el negocio agrícola y estaba preparando la tierra de Baiboa, que Central Romana se la había comprado a la familia, a los, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me olvidé. Y estaba preparando esa tierra y eso me permitió que en una camioneta Jeep que yo tenía, irme en 2 ocasiones. Y la verdad que el día que yo bajé al Macao, yo me enamoré de eso. Yo dije, no, pero esto no puede estar así.
En esa época, para llegar a Punta Cana, Era por la orilla del mar. Por el Macado. Sí, tú porque yo tenías recuerdo que ir, nosotros entrábamos por el Macado. Cruz del Leño, Sí. Macao, Arena Gorda, Gorda. Cortecito, Sí. Cabeza de Toro. Ajá. Entonces llegaba a la punta y de ahí llegaba Juanillo. A Exactamente. Punta Cana y después Juanillo. Pero eso era cuando el mar te daba paso. Sí, porque cuando se cerraba ahí, yo amanecí una noche ahí. Sí. El mar me Entonces, trancó. Yo amanecí más de una. Entonces, yo fui, la verdad que yo me enamoré. Yo había leído un artículo años antes en la revista Life en Español, una revista que era muy famosa, sobre un hotel que estaban construyendo en una villa pesquera del Pacífico mexicano. Y decía que que ese hotelito lo estaban construyendo porque ahí iban a ir un grupo de gente para filmar una película. Y decía el artículo que después que se filmara esa película, esa villa pesquera se iba a convertir en un destino turístico. Y a mí eso se me quedó grabado. Cuando yo vi esto, yo pensé lo mismo. Yo tenía 24 años de edad. A los 24 años tú piensas muchas cosas. Y 6 meses después del americano ser nombrado, comenzó a gastarse el dinero, porque el tipo era fiesta. Entonces me decía, vamos a exportar arena. Digo, ¿cómo tú vas de que arena blanca exportarla? ¿Por dónde? Y además no te lo va a permitir el gobierno. Todo lo que él inventaba no era funcional. En eso le dijeron que viniera a Nueva York para hacer un reporte de qué había pasado. No había pasado nada. Él me invita a que yo lo acompañe como asesor. Y cuando yo fui, que le comienzan a preguntar, bueno, ¿qué tú vas a hacer? Y él habla de la arena, y yo le digo, eso no se puede por esto, no se puede hacer esto otro. Yo le digo, ahora, me dice, ¿y usted qué haría? Y yo le digo, bueno, si yo fuera ustedes, lo primero que hay que hacer es comprar un tractor para darles condiciones al trillo que hay para que se pueda pasar. Y un camioncito. Bueno, un camioncito Fiat que yo creo que los Rochelle viejos se acuerdan de él, porque la bomba de Rochelle era que yo echaba gasolina. Digo, para con ese camioncito llenarlo de piedra y donde el mar no daba paso o donde la arena era muy floja, llenarlo de piedra y con el tractor apisonarlo para tú poder ir pasando. Y donde se mete demasiado en la arena, enderezar el camino con el tractor y hacerlo algo más viable y que en vez de 4 o 6 horas se tome 3 o 4 horas. Muy bien. ¿Qué más tú harías? Yo haría unas cabañitas porque hay que poder pernotar ahí. Ahora mismo no se puede dormir ahí. No hay dónde. ¿Y qué tú harías con esa cabañita? Bueno, traer turistas y que vengan ustedes y comenzar a promocionar cómo desarrollar eso. Muy bien. No me olvido que les dije que había que comprar 2 plantas eléctricas de 25 kilos para ese hotelito, para lo que es ese hotelito. Y vieron, uno de ellos me dijo, ¿planta eléctrica para qué? Y yo le dije, es que esto no es Nueva York, ahí no hay luz. Pero en Higüey tampoco hay luz, nada más que ocasionalmente. Y el gobierno no va a llevar la luz a la selva. Ah, está bien. Digo, y hacer una pequeña pista de tierra. Porque hasta ahora estamos yendo en un helicóptero de la Fuerza Aérea, que es el de la escolta de Balaguer. Deme un chancecito ahí. Que una de las preguntas que yo tenía también era, ¿de dónde nació la idea de un aeropuerto? Porque ahora se está hablando de un aeropuerto y es de ahí, de ese asunto, de esa pista que usted dijo. De esa pista de tierra que yo hice, que la hice sin tener, como tenía aviones de fumigación, sabía lo que se necesitaba. Limpié un terreno y vamos arriba. Y me metí el dedo en la boca y dije, la brisa viene de ahí, ok, hay que hacerla así, para que pueda despegar la avioneta. Y así fue que de ahí salió la idea. Pero no hubo un estudio. Ese asunto de un aeropuerto privado. Bueno, vamos a llegar allá porque falta mucho, tú me estás yendo muy adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le doy toda la idea y a la semana me llaman
uno de ellos, Ted Keel, y me invita ahí a su casa en San Tomás. Y yo, a pasar el fin de semana del 4 de julio de 1970. No, a pasar el fin de semana no, yo voy a pasar el día. Yo estaba en ese momento muy golpeado, porque con la que yo me iba a casar, que mencioné, murió el 15 de febrero de 1970 en un accidente de aviación cuando iba a comprar su traje. Y yo, eso me dejó a mí loco, era la novia de toda mi vida, la que me iba a casar, todo. Entonces, pero de nuevo ahí viene el hombre y la circunstancia. ¿Qué pasa? Que cuando voy allá donde el americano, le digo, ellos me hacen la pregunta, ¿qué es lo que tú harías? Repíteme lo que tú harías. Y yo le digo lo que yo haría, le voy con una idea de presupuesto. Y cuando termina la reunión, me dicen, ¿cuánto tú ganas? Fue la última vez que yo le mentí a Ted Keel en toda la vida. Yo le dije que yo ganaba $800 mensuales. Balaguer ganaba 800 pesos como presidente de la República. Yo me puse al nivel de Balaguer en 1970. Y me dijeron, ok, yo quiero que tú vengas a trabajar con nosotros. Y te voy a pagar $1,200 mensuales. Las piernas me temblaron. Y yo le dije que no. Me dice, pero te estoy pagando 50% más de lo que tú ganas. Me estaba pagando realmente 5 veces más de lo que yo ganaba. Digo, porque yo siempre dije que yo nunca iba a trabajar para nadie si yo no era socio. Entonces me dice, te vendemos acciones. Digo, yo tengo 24 años, yo no tengo, y tengo 500 pesos en la otro negocio que tendría que dejar. Dice, ¿tu familia? Digo, no, mi familia es una cosa y yo soy otra. Ted Keel, que era un hombre brillante, me dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a pagar $1,000 mensuales y te voy a dar $200 en acciones todos los meses. Te lo voy a descontar. Y con eso tú a los 5 años tienes lo mismo que nosotros. Pero si tú haces lo que tú dices que se puede hacer en el presupuesto y en el tiempo que tú dices, a los 2 años tú eres socio igual que nosotros. Nos dimos la mano y así comenzó la historia. Una pregunta ahí, don Fran. El Club Med y Yauya, ¿cuál fue primero? No. Punta Cana Club fue el primero. Fue el primero donde estaba Yauya. No, donde está Club Med. Club Med, ok. El otro se llamó Punta Cana Yacht Club, que lo hice después, posteriormente. Pero eso para el 78 arriba. ¿Cuál fue que usted y yo fuimos en bicicleta? No, pero eso ya fue después cuando se hizo la carretera. Ya. Sí, que eso fue más adelante. Déjame ahora decir. Sí. ¿Qué pasa? Hacemos nuestra cabañita. Yo muy orondo, tengo un hotel de 20 habitaciones. Pero en el país entero había 900 habitaciones. O sea, tampoco es que, porque ahora hay 80,000, ahora 500 habitaciones no es nada. Pero en ese entonces, 20 de 900 que había era algo. Y Balaguer fue a la inauguración. Entonces, pero no había crecimiento. No había carretera. No había carretera, no había nada. Yo recuerdo que era íbamos a pescar. Era una avioneta que yo tenía que llevar a la gente. Sí, y la avionetica brincaba así. Exactamente. Sí, que yo recuerdo ver eso. Por más que luché, perdí los pantalones, la camisa, y no voy a decir qué más. Y los americanos comenzaron a vender todito, menos Ted Keel. Todos los demás vendieron, no querían seguir en eso. Ted le compró porque se sentía moralmente comprometido con ellos. Y yo luchando. En eso se nos ocurre, había una persona amiga de Ted que era socio, su hermano era socio del Club Mediterráneo en Francia. Y me habla del Club Mediterráneo. Y le digo yo a Ted Keel, tenemos que buscar a alguien grande que venga de socio aquí con nosotros. Y nos vamos a París. Yo tuve que coger fiado el pasaje, yo no tenía para pagar los cuartos. Ya no me mandaban nada, ya los 1,000, ni los 800, ni los 1,200 llegaban. La deuda, Lisandro Castillo me tenía que pagar prestado 1,000 pesos para yo pagar la nómina. Era mal pasando, realmente mal pasando. Los Rochelle, yo decía, la semana que viene yo te pago el combustible, a Núñez, la comida. Yo tenía que coger la cubertería de mi casa en la capital y traerla cuando había mucha gente en el hotelito, porque yo no tenía con qué comprar vasos
y cuchara y cuchillo y todo eso, era pasando sin sabores. Pero debo decirte, el hombre y sus circunstancias, posiblemente si yo me hubiese casado, difícilmente yo me hubiera ido al monte a mal pasar para hacer eso. Miren el hombre y sus circunstancias. O sea, de una situación difícil, en vez de yo darme un humo y amargarme, yo busqué algo que hacer diferente. Y ahí estaba Punta Cana. Y ya allí comencé a viajar y ver que sí se podía hacer. Cuando convencimos al Club Mediterráneo, me pusieron 3 condiciones. Una, un aeropuerto internacional. La otra, que le buscara $7 millones. Y la otra, que le hiciera un acueducto. Y yo le dije que sí. Yo no tenía un chele. Y Tertil ya no ponía un chele. Yo tuve 7 años sin cobrar. Yo fui presidente del Mesón de la Cava, el restaurante en Santo Domingo. Tenía un restaurante que se llamaba La Fromagerie. Tenía una discoteca que se llamaba Neón. De eso es que yo mantenía a mis hijos. Esto no producía un chele. Y gracias a esos 7 años sin poder cobrar, fue que me convertí en un accionista grande. Porque me lo tuvieron que dar en acciones. Acciones que no valían un chele en ese entonces. Pero son los riesgos que tú tienes que tomar si tú tienes la convicción y tú estás seguro de que lo que tú estás haciendo al final se va a lograr. Y después del Club Mediterráneo. Entonces, hicimos Club Mediterráneo, pero el aeropuerto no lo hicimos porque me bloquearon. ¿Quién? Un Esa era ministro. la época de Un Balaguer. ministro que por interés Ya. eso lo he vivido en todas las etapas. Entonces, finalmente, en el año 82, Salvador Jorge Blanco gana las elecciones y viene a Higüey y yo lo había invitado a ir a comer al Club Mediterráneo. Ya estaba la carretera. Que la carretera fue una historia para contar, se la estaba contando hace un rato al alcalde, a Cholitín, porque él no la sabía. Y yo, cuando Salvador va, me pregunta, Fran, ¿cuál es el tema con el aeropuerto? Antes de Salvador, ¿cómo se construyó la carretera? ¿Qué hicieron? Porque esa carretera dio mucho problema para hacerse. Porque eso fue en la época en el 78. En los 12 años. Sí, en los 12 años. En los 12 años. Que era quitando. La terminó Don La Antonio. carretera llegaba hasta el 14. No, llegaba hasta la finca de don Fidel Méndez. Que era donde está Vallejina ahora. Exactamente. Exacto, sí. Ahí. Y de ahí para allá no había nada. Era un camino vecinal desde otra banda. Yo tengo la foto hasta la finca de don Fidel. Yo convencí al Club Mediterráneo de ir a ver al presidente Balaguer con los planos que nosotros teníamos. Y que ellos le dijeran a Balaguer que si se hacía ese camino, que ellos ya estaban listos para hacer el hotel. Iba a ser el primer hotel grande de playa en el país. Lo fue. 350 habitaciones. Sin financiamiento del gobierno. Porque ninguna de las cosas que nosotros hemos hecho ha tenido ningún privilegio ni aporte del Estado Dominicano. Ni fondo del Banco Central, ni del Banco de Reservas, ni de nadie. Ha sido a puro pantalones que lo hemos tenido que hacer. Gracias a Dios, porque eso me da mi conciencia muy tranquila. Nosotros no debimos favores ni nada de eso. Pedimos lo que nos correspondía dentro de las leyes. Y debo decirte, la ley de incentivo turístico se la dieron a Puerto Plata y Santo Domingo en el 72. Y nuestra zona no la tuvo hasta el 88, 16 años después. Para que sepan. Bueno, pero eso es otra historia y no importa. Lo importante es que la tenga todo el país, porque lo bueno es que lo tenga todo el país. ¿Qué pasa? Yo convencemos a Balaguer y me dice que sí, que la va a mandar a hacer. Yo se lo acabo de contar. Antes de eso, usted mencionó la carretera. Sí, no, pero antes de eso, usted me mencionó la ley de incentivo. Y hay organismos internacionales y gente que está hablando aquí que eso debe cesar. ¿Cuál es su idea brevemente? No, eso yo te lo puedo contar. Es que no es de incentivo, es de competitividad. Es que el error es hablar de incentivo. Si Colombia la tiene, México la tiene, Jamaica la tiene, Puerto Rico la tiene, entonces nosotros vamos a estar en desventaja. Cuando usted habla de competitividad es que los
destinos turísticos La que están tienen. braviando con nosotros, Claro, la tienen. Claro. Ok. Entonces, si Seguimos con nosotros... la carretera. Incluyendo Si resulta- la clasificación A que le dan a la zona franca, Mira, que es más o eso, menos lo mismo. Lo que yo sí creo es que debe estar bien reglamentada y no como ha ocurrido que se le han dado a cualquiera para cualquier tipo de negocio. Ujú. Eso es otra cosa. Y segundo, que si son un hotel de 100 habitaciones, tú no le debes dar 300 aire acondicionados por interés. Y yo eso lo he dicho públicamente. Y aquí se ha abusado de la ley. Pero castiguen al que ha abusado. Ahora, ¿cuánto devuelve esa ley? Porque el tema, ¿tú sabes cuál es? Un hotel, su materia prima, una fábrica, la materia prima viene exonerada o paga un 5%. Pero un hotel, ¿cuál es su maquinaria? Un sistema de aire acondicionado, la vajilla y la cubertería, los equipos de cocina, y eso paga como artículo de lujo en este país. Entonces, mi maquinaria que yo tengo que reponer constantemente, las televisiones de 52 pulgadas son artículos de lujo, pagan el máximo de todo, pero resulta que para nosotros, tú no puedes ir a un hotel que no tenga una televisión. ¿Y cuánto dura en la orilla del mar un televisor antes que le salga todo lo que le sale? 2 años a 3 años. Tiene sentido eso que usted plantea, Entonces, que no le es de llamen incentivos, sino competitividad. ley Aquí de competitividad. Es una ley de competitividad. Entonces volvemos a la carretera. ¿Cómo hicimos la carretera? Perdón, y el último, México paga el 8% de ITEVI y nosotros pagamos ¿cuánto? Entonces podemos competir cuando a una habitación ellos le cobran el 8 y aquí pagamos el 18. Es que es de competitividad, pero los organismos tienen sus intereses particulares, que tú no sabes a quién obedece. Fíjese que ahora ahora yo estoy entendiendo algo importante en relación a eso, porque yo establecí una discusión en una ocasión sobre una camarista en Cancún que le pagan alrededor de 700 a 800 dólares y aquí le pagan mucho menos. No, es verdad. En Cancún ganan hasta un poquito menos que nosotros. Ajá. El salario mínimo de ellos, sí. Y lo que marca la diferencia es la propina. La propina. Yo tengo camaristas que ganan 700 y 800 y más. En Tortuga Bay, que son hoteles de lujo, se cobra porque acuérdate que es el 10%. Sí. Si un hotel que lo que cobra son 100 dólares en una cuenta, cobra 10. Pero si una cuenta de 1000, cobra 100. Entonces, todo es según dicen la gente del campo. Y yo creo que no podemos hacer ese tipo de comparaciones sin conocer el contexto completo. ¿Tú comprendes? Sí. Y yo creo que eso es muy importante. Pero no nos desviemos del tema central, la carretera. Entonces, convencemos a Balaguer y me dice que sí. Y resulta, nosotros comenzamos a mover por la orilla del mar tractores y patanas para allá. Y pasan 3 meses y nada pasa. Y yo voy a ver al presidente Balaguer. Y le digo, presidente, ya estamos moviendo equipo y no se ha comenzado el camino. Porque no era una carretera, era un camino vecinal. Y me dice, amigo Rainieri, es que son 86 kilómetros y eso cuesta 2 millones de pesos. Claro, yo acabo de cumplir 31 años y a esa edad usted cualquier cosa. Eran los 12 años. Sí. Y yo Antes le digo, del 78. le digo, presidente, eso no es verdad. Porque yo lo he hecho en Mulo y yo salgo a las 3 de la mañana de Punta Cana y estoy a las 11 en Higüey. Y Balaguer se queda, porque indiscutiblemente Balaguer era un hombre de Estado. Eso, tú podías estar a favor o en contra, pero había que respetar que conocía el Estado. Y se echó para atrás y me dijo, ¿y usted lo ha hecho en Mulo? Digo, sí, presidente, 3 veces. Yo salgo en Mulo a las 3 de la mañana y estoy allá a las 11. Digo, y ahí no hay que construir un solo puente, que es lo que cuesta en muchas de las carreteras. Y nada más hay una jarda. Que es la más difícil. Y en San Isidro está lleno de dinamita de cuando Trujillo, que un día va a reventar por vieja. Y que usted la puede usar y no le cuesta un chele para volar esa jarda
Y el hombre se paró, tocó un timbre que él tenía y le dijo a Bello Andino, el secretario de Obras Públicas está ahí. En ese entonces eran secretarios, no ministros. Es lo mismo. Sí, dígale que entre. Y cuando entró le dijo al hombre, pero una forma de pie. ¿Quién le ha dicho a usted que son 86 kilómetros? Porque el amigo Rainieri lo hace mulo y él sale a las 3 de la mañana de Punta Cana y está a las 11 en Higüey. Y no hay mulo que ande 86 kilómetros en ese tiempo. Porque yo cuando muchacho monté mucho mulo en Navarrete. Oye la cosa de Joaquín Balaguer, pero gritado. Balaguer un hombre que no se alteraba. Pero él ahí, yo creo que le hizo un poco de teatro también. Yo me puse chiquitico en ese asiento. En los 12 años, yo enfrentarme Balaguer de un lado y un ministro del otro, y yo... Y usted con 30 años. Con 30 años. Y sin padrino. Digo, bueno, ahora sí es verdad. Y el ministro le dice, no, es que, presidente, es que en gabinete. Le dije, ¿qué gabinete? Gabinete era lo que se estilaba en ese entonces, ingeniería. Que tú ibas y tenías una mesa y entonces ahí hacías todo lo que... ¿Qué gabinete ni gabinete? Váyase mañana y móntese en un mulo y vaya con Rainieri a hacer el recorrido. Ahí convencí a Joaquín Balaguer de que lo hiciera. Pero en eso perdió las elecciones Balaguer. En el 78. 78. Y entonces ahí yo fui a hablar con don Antonio Guzmán. Yo estaba apoyando a don Antonio, debo reconocer. Y hablé con don Antonio y le dije, mire, don Antonio, si usted continúa esta carretera, don Antonio venía, como dicen en el campo, bajeado, porque en ese entonces no ser de Balaguer quiere decir que tú eras comunista. Todo el que no estaba con Balaguer se consideraba comunista. Digo, y usted necesita mandar un mensaje a la comunidad mundial. Usted me compromete que usted va a continuar la carretera y yo doy un primer Picasso con usted en octubre. O sea, a los 2 meses usted toma posesión. Y eso, Club Med es una marca mundial. Y eso lo va a conocer el mundo. Se está invirtiendo una empresa extranjera en República Dominicana. Y así lo hicimos. En octubre 24, día de mi cumpleaños, dimos el primer Picasso. Don Antonio y doña René vinieron y comenzamos a construir el Club Mediterráneo y él continuó. Ya entonces yo le comencé a hablar de el aeropuerto. Pero ahí me bloquearon. Cuando Salvador, y ahí llega Salvador. Y ahí llega Ramón Alburquerque. Y ahí Fello Suberví. llega, pero los que trabajaron estaban Fello, estaba Ramón Alburquerque, estaba Tuey, estaba Bernardo Vega y estaba, se me está olvidando alguien importante. Este muchacho Malagón, que era ministro de Obras Públicas. Lo primero que Salvador me preguntó fue, ¿cuánto tiene que poner el gobierno? Digo, nada. ¿Cuánto tiene que financiar el gobierno? Digo, nada. Eso era para el aeropuerto. Sí, para porque la carretera estaba hecha ya y asfaltada. Ya estaba. Sí, que ahí fue donde usted y yo fuimos en bicicleta ya. Y entonces, a la orilla del mismo hotel. Y entonces me dijo, ¿y los ingresos? Digo, el gobierno sigue cobrando lo mismo. Su aduana. Lo mismo que cobraba en la América. Digo, lo único es que a nosotros, porque yo era socio del Club Mediterráneo, yo tenía el 30% de la sociedad. Nosotros, a cambio de nosotros poner la tierra, organizarlo todo y trabajarlo todo, teníamos el 30%. Y entonces le digo, a nosotros nos cuesta traer un turista desde Santo Domingo y llevarlo $28, nos cuesta el transporte. Nosotros vamos a cobrar $20 porque no van a tener que pagar el transporte a Santo Domingo. Sale más económico y vamos a tener un aeropuerto aquí. Y entonces me dijo, eso es muy inteligente de la parte de ustedes. Y a él me autorizó la construcción
de lo que se convirtió en el primer aeropuerto comercial privado en el mundo. Me estoy dando cuenta que nosotros tendríamos que coger varios programas según lo que estoy mirando, pero aquí llegamos a un punto que yo quiero oírlo a usted y que usted lo aclare. Porque ahora estamos en el momento de que mucha gente dice que ya se requiere otro aeropuerto y que el flujo de pasajeros por el Punta Cana es demasiado elevado y que ya llegó el momento para la provincia de Altagracia, para el país. Yo quiero escucharlo a usted que me diga, de acuerdo al conocimiento, a la cantidad de pasajeros, a la estructura, a la plataforma montada del grupo Punta Cana en el aeropuerto, ¿se requiere, don Fran, otro aeropuerto, sí o no? ¿Hay espacio? ¿Están los pasajeros atiborrando demasiado al aeropuerto internacional de Punta Cana? ¿O no hay nicho de mercado para otro aeropuerto? No, mira, yo soy muy honesto y muy transparente. Y naturalmente esto que se hizo tiene un gran componente que no tiene que ver ni comercial ni nada de eso. Lo primero que tenemos que entender es que hay un aeropuerto que se llama Romana, que está a 47 millas de Punta Cana. 47 millas. En Ubero Alto hicieron otro. Nosotros no nos pusimos a ninguno de los dos. Todo lo contrario, tenemos una relación muy buena con los dos. Si mañana dicen que lo van a hacer en Miche, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, lo primero que tú tienes que entender, que la aviación, que un avión, cuando va a aterrizar o va a despegar, ¿ok?, va a una velocidad de entre 5 y 10 millas por minuto. Por minuto. Y que si dos vienen del sentido contrario y están a 10 millas, en un minuto se trallaron. Se llama seguridad aérea. Lo segundo, que por eso los aeropuertos tienen zonas limitantes. Tú tienes, si tú eres piloto, cuando tú vas por un aeropuerto, cuando tú estás a vuelos internacionales, cuando tú estás a 50 millas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Puerto Rico, desde que estamos un poquito antes de la mitad del canal, llamamos a Puerto Rico, a San Juan, y le decimos que estamos ya en el espacio aéreo de Puerto Rico. Cuando viene para la República Dominicana, desde antes de tú llegar a Puerto Plata, tú llamas a Control Santo Domingo y te identifica. Y cuando llega a Puerto Plata, que gira hacia acá, llama a Punta Cana. Cuando tú estás 15 millas fuera, ya el piloto está en total control, bajo control de esa torre para donde él va. Ya ese piloto está a menos, o sea, normalmente tú estás cruzando a 30 y pico mil pies, ya tú estás a 4.000 pies de altura y ya te están indicando si hay avión adelante tuyo, si hay avión atrás tuyo, baja la velocidad, sube la velocidad, todo eso te lo van indicando a 15 millas. ¿Ok? A 10 millas ya tú estás sacando el tren de aterrizaje. Ya tu maniobrabilidad se va limitando, porque con el tren afuera, ya el avión tú no puedes hacer un giro de golpe ni nada de eso, porque ya tú estás con la ya pista. está en la mano del piloto. Ya está en la pista ahí. ¿Qué pasa? Esa pretensión está a 12 millas. A 12 millas quiere decir que los aviones que van al aeropuerto de Punta Cana y los que irían en caso que se hubiese hecho, se cruzan. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Decirle a los de Punta Cana, no, váyanse 20 millas más al sur y cuando se despeguen, váyanse 20 millas más al norte
para que no se crucen. Es decir, tendrían que unir las dos torres. Dos torres, no se unen Si las hacen dos. dos aeropuertos, tendrían Que comunicarse. desviar los aviones que van a Punta Cana para poder operar ellos. Y yo digo, no, así no, porque eso es como si tú tienes un negocio y tú estás en la calle principal aquí y te montan una competencia, una cuadra más para abajo, pero a ti te prohíben pasar por la calle principal y que tú tienes que dar la vuelta por un callejón. Así no. Eso no es listo. Por eso yo te digo, si lo quieren hacer en Biche, que está fuera de las 30 millas, ya a mí no me importa. Ya. Ahora, lo segundo. Es un problema de seguridad. Es un problema técnico de seguridad. Claro, ellos han cogido y han dicho que Kennedy y La Guardia, pero no dicen que el Centro de Control Aéreo de Nueva York cuesta 1.400 millones de dólares para poder mantener eso, y que esos aeropuertos se hicieron antes del jet, cuando eran avioncitos que viajaban a 100 millas y para aterrizar andaban a 80 millas. No que andan a 300, 400. Que eran aviones de pistones millas. Todavía, que no eran turbo, ni trabajaban Ni con siquiera turbina. turbo. ¿Tú entiendes? Eso no lo dicen, porque son muy hábiles. Son hábiles en vendiendo sus ideas. Y naturalmente hubo un componente que se aprueba en este país en 6 meses. Ve a sacar un hotel, ahora que se ha mejorado todavía mucho más las cosas. Y cualquier permisología, una casa, ve a sacar todos los permisos de medio ambiente, de todo eso. Y eso se aprobó en 6 meses. Pero viene la tercera parte. El aeropuerto de Punta Cana comenzó con 2.000 pasajeros al año. Y estamos en más de 8 millones. Y nosotros hemos hecho 25 ampliaciones. ¿Cuántas pistas tiene? Tiene 2 pistas. 2 pistas. ¿Y cuántos aviones Nada más aterrizan? se usa una porque no hay necesidad de usar 2. ¿Y cuántos aviones aterrizan diariamente? Óyeme, los días que más aterrizan, 125. Cancún nada más hay un aeropuerto y mueve 16 millones de pasajeros, el doble de nosotros. Madrid nada más tiene un aeropuerto y mueve 30 millones Barajas mueve 30 millones de pasajeros. Eso son mentiras. Lo que pasa es que repite una mentira muchas veces, y si la repiten mucha gente, naturalmente, que reciben apoyo, pues entonces la gente se llega a creérselo. Pero ¿cuándo no hemos puesto nosotros a nada que sea desarrollo? Competencia. Es que nosotros no fijamos tarifas, la tarifa la fija el gobierno en todas partes. Ellos tenían 5 aeropuertos, ellos eran un monopolio, tenían 5 y aquí nada más había uno más, que era el nuestro. Y ellos no dijeron que era monopolio en ese entonces, y tenían los 5 aeropuertos del país. Es que todo esto ha sido una falacia y una cosa, y nosotros lo único que hemos hecho es callado. Pocas veces hemos hablado. Hoy estoy hablando porque ustedes me están preguntando, pues no tenemos miedo a decir la verdad. Se lo quieren hacer uno en Biche, que lo hagan. A mí no me importa. Ellos dicen que para que Miche esté más cercano, pues háganlo en Miche, para que se desarrolle Miche. Porque es muy fácil tú llegar y quererte comer mango bajito sin haber puesto ni el abono, ni el agua, ni haber hecho nada. Sí, porque si ustedes empezaron, cuando empezaron los hoteles, yendo a la parte ya de hotelería, ustedes empezaron en la zona de Punta Cana. Claro. Pero después de eso estaba el Club Med, empezó los otros hoteles de ustedes, empezó Bávaro, entonces empezó Río. Te lo voy a dar en orden. El primer hotel fue el Punta Cana Club, que fue ese de 20 habitaciones. Fue lo que permitió comenzar a crear el nombre Punta Cana. Comenzó a salir en revistas y en todo eso. Aunque era pequeño y perdíamos dinero, pero comenzó a ponernos en el mapa. Después hicimos el Club Mediterráneo Punta Cana. Después, Barceló vino, Sebastián y Gabriel Barceló. Y me dijeron, yo estaba construyendo el aeropuerto, y me dijo, ¿de verdad tú vas a hacer eso? Digo, sí. Inclusive yo lo invité a ser socio, pues yo no tenía todos los cuartos. Y me dijeron que no, que su negocio era hotel. Y comenzaron a construir, y yo comencé a construir el Punta Cana Yacht Club, el que estaba en Yauya, que tú estabas mencionando. Sí. Y entonces ya después de eso... Que tenía como un muelle pequeñito en madera. Exactamente. Entonces ya después de eso comenzaron a construirse todos los otros. Pero nosotros estamos terminando una terminal que vamos a inaugurar en mayo para 3 millones de pasajeros más. Y ya estamos diseñando la terminal C,
que va a ser más grande que todo lo existente, porque nosotros nunca hemos esperado, nosotros hemos estado siempre a la vanguardia, con la tecnología más moderna. Nosotros no necesitamos dos pistas y tenemos dos pistas. Usted me está diciendo que entonces, en términos de volumen de pasajeros, no ha sobrepasado la capacidad instalada de Punta Cana. Punta Cana puede manejar con dos pistas 16 a 20 millones de pasajeros. Otra cosa que no quiero dejarlo ir sin que usted me diga ahora una apreciación. Usted me habló de Balaguer, usted me habló de don Antonio, usted me habló de Salvador, no me habló de Leonel porque no llegamos ahí, estamos haciendo historia. Pero yo quiero que usted me dé su apreciación basada en esa experiencia, si no le afecta. ¿Cómo va o cómo ve Frank Rainieri el desempeño del gobierno de Luis Abinader? Mira, el presidente Abinader, para el sector turístico, porque es el que yo voy a juzgar hoy, tiene dos ventajas, o varias ventajas, que yo creo que son importantes. Primero, él conoce la industria turística porque él tiene hoteles. Entonces él sabe. Ellos apostaron como familia hace 20, 30 años por el turismo. Te voy a decir algo que muy poca gente sabe. En una época yo fui presidente de Luis Abinader, porque él era miembro de la junta de directores mía cuando yo era presidente de Azonadores. Y él tenía 24 años de edad. Ahora él es presidente mío. Ellos tenían Sol de Plata. Claro. Sí. Y él lo tenía aquí también. Yo fui a Sol de Plata, sí. Y en Puerto Plata. Exactamente. Ellos tienen el de Puerto Plata todavía. El de aquí lo vendieron. Entonces, Luis Abinader, su familia apostó por el turismo hace 30 años. Entienden y conocen que eso es muy importante. No es lo mismo. Yo no le podía a Balaguer pedir que entendiera el turismo. Tú te imaginas a Balaguer en short. Nadie lo vio sin saco. Imagínate en short, en una playa. Entonces Balaguer, como estadista, hacía ciertas cosas, pasó la ley, pero no porque él entendía la industria, sino porque había escuchado que eso convenía. Pero no por convicción propia, porque había viajado y sabe. Balaguer nunca viajó a hacer turismo. Entonces tú no le podías pedir a Balaguer eso. Segundo, don Antonio era un hombre que creyó en el campo, porque eso es lo que conocía. Entonces tú no le podías tener, su prioridad era el campo y lo hizo. Y bueno, Hipólito Mejía fue su ministro de Agricultura. Y así cada uno. El caso de Luis Abinader es diferente. David Collado presidía el Comité de Turismo de la Cámara de Diputados cuando él era diputado. Entonces, David Collado también creía en el turismo. Cosa que es extraña porque el ministro puede creer en una cosa, pero si el presidente no cree en ella y los otros ministros no están de acuerdo, no hay para nadie. No hay para nadie. Donde manda capitán, no manda soldado. Dicen la gente que se alinearon las estrellas, porque resulta que David Collado cree en el turismo, Luis Abinader cree en el turismo y el resto del gobierno ha tenido que creer en el turismo. Y yo creo que eso ha sido una diferencia con los demás gobiernos, donde Danilo Medina creía en el turismo, pero apoyó el turismo. Leonel hizo la autovía. ¿Tú entiendes? Danilo terminó el bulevar. Y más que eso, y lo llevó a Miche, que fue algo que conversamos. Yo hablé con él y le dije la importancia de llevar eso a Aunque ese no era el diseño original, pero se hizo. Pero se hizo. Sí. Entonces, yo creo que todos han aportado. Ahora, este gobierno, sin lugar a dudas, es el que más se ha empoderado del tema. ¿Y qué han pensado ellos o qué le han dicho en relación al nuevo aeropuerto? Las autoridades actuales. No, yo tengo mucho cuidado
yo no hablo con ninguno de ellos dos sobre ese tema. Yo lo dejo que sea la justicia. Eso ha estado en la justicia. Ha ido ya 6 tribunales del Tribunal Superior Administrativo. En 6 ocasiones ha fallado en contra de ellos y a favor nuestro. Que quiere decir que ha dicho que lo que nosotros decimos, lo que dice Aeronáutica Civil y la forma que se ha hecho es la forma que nosotros consideramos que debe ser y no lo que ellos han planteado. Claro, ellos han apelado, está ahora en la Suprema. Pero yo oigo que ellos siguen trabajando. No. No, están parando los trabajos. No pueden, no tienen ni permiso. Es que fíjate, saltaron todo. Eso no tiene. Lo primero que tú necesitas para hacer cualquier construcción, el permiso de uso de suelo que dan los ayuntamientos. Ellos no tienen permiso de uso de suelo. Entonces tú no puedes construir. No se supone que nadie debe haber aprobado algo si no tiene el permiso de uso de suelo. Y ellos no lo tienen todavía hoy. No tienen permiso de medio ambiente. Recuerda que en esos 6 meses fue la pandemia en su punto principal, cuando hubo un toque de queda que el gobierno dijo, limitó las horas hasta las 5 de la tarde, limitó las oficinas públicas solamente para cosas esenciales. Hoy en eso se aprobó. ¿Cómo se aprobó eso así? Don Fran. Se lo dejo yo a ustedes, sean ustedes el jurado. Sí. Don Fran, yo quiero que usted se comprometa con nosotros a volver por acá. Y yo creo que Paul allí va a ser mi correa de transmisión. Porque es que yo veo que usted es un caudal de información, de apreciación, que es conveniente escuchar, porque uno a veces escucha unas campanas, pero a veces hay que escuchar las otras. Entonces, en público yo quiero comprometerlo a que usted va a estar por acá con nosotros de nuevo. ¿Cómo no? Espera, yo con mucho gusto. Primero, yo estoy en una etapa de mi vida que lo poco o lo mucho que he aprendido y he visto, quiero transmitirlo para ver si le sirve de algo a las nuevas generaciones. Cuando yo llegué aquí, por ejemplo, el pueblo Higüey tenía 18,000 habitantes. Y desde la Cruz del Leño hasta Juanillo vivían 52 familias. El censo ahora habla de que solamente Verón Punta Cana tiene 264,000 habitantes y se quedaron 3,000 viviendas sin censar. Higüey debe rondar en los 600,000 habitantes. Oye la diferencia, son 2 mundos completamente diferentes. Pero si usted no conoce de dónde viene, usted no va a saber a dónde va. Ahí hay una parte que no quiero pasar, y es que se ha hablado mucho en relación a esa parte de Verón. Y mucha gente decía, Fran quiere desalojarlos. Y otras personas decían, Fran quiere que eso no se arrabalice, sino que eso se organice y que cuando usted venga en un avión a aterrizar al aeropuerto, se vea bonito, se vea bien. Y que usted quiso hacer un modelo de casa, prepararlo, organizarlo, que no se perdiera la esencia de esa casita de la otra banda, con el clavot. Ese era mi sueño. Y que usted quería hacer todo eso ahí. Entonces que mucha gente, después que vieron que cuando usted se olvidó de eso, usted dijo, ya yo no voy a bregar más con eso, hagan lo que ustedes quieran, que usted se fue. Entonces después ellos querían ir donde usted a pedirle que lo ayudara para que eso no reavalizara. Y dice, pero eso era lo que yo quería hacer y ustedes no me dejaron. ¿Es eso cierto así, don Fran? Mira, tú lo dijiste, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas porque, caramba, déjame ponértelo de esta forma. Yo siempre he creído que la gente tiene que vivir con dignidad. Y en un arrabal nadie vive con dignidad. En hacinamiento. Que donde hay hacinamiento, lo único que hay es enfermedades y problemas. Cuando digo enfermedades de todo tipo, no solamente enfermedades contagiosas, sino ahí se
ocurren todas las cosas que no debían ocurrir. Nosotros lo único que sí hicimos es que a los que nos ocuparon a nosotros, fuimos los únicos, yo creo en este país, que tomamos más de 15,000 tareas de tierra y se las repartimos y le dimos título. Y hay mucha gente que se hizo millonaria con las tierras que nosotros le donamos y son mis amigos. Hay algunos que todavía hoy le dicen a los hijos, lo que yo tengo se lo debo a don Fran, que en vez de sacarme como tenía todo el derecho y golpearme y tirarme para afuera, me dio un título de propiedad. A mí me dijo un señor de allá que él aprendió a leer con usted allá, que usted le daba clase. Teníamos escuelita, como tenemos el Politécnico. Sí. Que usted mismo fue y le dio la clase y le enseñó. Es que tenemos que ayudar al prójimo. Somos de que cristianos, pero Don Fran, antes, para darnos golpe en el pecho, ¿no? Antes que se me vaya, ¿y qué vamos a hacer con Friusa y con Matamosquito y esa cosa? Yo creo que eso es largo. Vamos a dejarlo para el próximo programa. Vamos a dejarlo para el próximo programa. Señores, tuvimos aquí la comparecencia del empresario Fran Rainieri, un caudal de conocimiento, de experiencia, de informaciones que debemos aprovechar. Agradecemos su presencia por acá, nos movemos un momentito a cabina central y enseguida estamos. Finaliza nuestro encuentro por el día de hoy. Mañana, a la misma hora, usted tiene una cita con nosotros en Compromiso de Dos.